La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Satisfacción garantizada. El eslogan publicitario de muchas empresas al ofrecer sus productos es satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. En realidad no es acto voluntario, sino un derecho que por ley disponen los clientes de poder devolver su producto sin cargo alguno. El punto es que si no satisface sus expectativas, pueden devolverlo. Pero en realidad cuando hablamos de la sed del alma, de la necesidad interior, solo Dios puede darnos una satisfacción garantizada. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Y como hacemos siempre en Conectados con la Palabra, estudiamos versículo por versículo la Biblia, que es la palabra de Dios, y sacamos temas prácticos para la vida. Nuestro tema de hoy es satisfacción garantizada. Y en la introducción hablábamos de esto del marketing de las empresas cuando ofrecen que si no satisface el producto, le devuelven el dinero porque ofrecen satisfacción garantizada. Pero también decíamos que cuando vamos a la verdadera satisfacción del alma, ningún bien material puede cubrirla. Recuerdo un querido pastor que trabajó muchos años con nosotros y que antes de conocer a Cristo era adicto a las drogas. Y él me decía, ya con una vida rescatada y con un testimonio familiar extraordinario, todos los adictos, como cualquier persona, necesitan desesperadamente un encuentro con Dios. Mientras no lo alcancen, van a buscar algo para saciar la sed del alma. Drogas, alcohol, juego y tantas cuestiones. Y en realidad me dice, hasta que no encuentren a Cristo, siempre van a sentir mayor sed. Nuestro tema de hoy surge de la cuarta bienaventuranza que Jesús enseñó de 8 en Mateo capítulo 5 versículo 6. Dice la Biblia así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Allí está el Señor, enseñándolo en el monte cercano en Galilea, al noroeste de Capernaum. A mitad de camino, una amplia explanada, miles de personas escuchando. Jesús, sentado como un maestro, como un rabí, inicia hasta 8 bienaventuranzas que hablan precisamente de cambios interiores, del carácter, como lo hemos titulado en otro programa, de valores que no cotizan en bolsa. Es que las bienaventuranzas no hacen referencia a un estado emocional, hacen referencia a un estado de plenitud que una persona, cualquier persona, alcanza cuando se encuentra con Cristo, recibe el perdón de sus pecados, comienza a experimentar un camino y una vida diferente, y entonces esa sed y ese hambre interior de justicia, del Señor de justicia, del mismo Señor Jesucristo, comienza a llenar el vacío de su corazón. Y solo allí alcanza satisfacción garantizada. Cuando uno toma esta cuarta bienaventuranza, puede tener una mala interpretación. Uno escucha: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces la primera impresión que surge aquí es que trata acerca de los que sufren opresión, violencia o cualquier otro tipo de injusticia, encomiendan a Dios su causa y entonces serán vindicados. Pero en realidad el tenor general de todas las bienaventuranzas excede este concepto. Está por encima de las vindicaciones personales o sociales. La palabra justicia aquí tiene un sentido mucho más amplio, mucho más elevado. En realidad nos lleva a sentir que vamos a recibir la mayor de todas las bendiciones y finalmente vamos a ser interiormente saciados. Apunta a una vida transformada, cambiada, una vida que antes era manejada por el pecado y la miseria y ahora, al recibir a Cristo,
hay un cambio interior, experimenta la presencia de Dios y ese hambre y sed de justicia que siente es el resultado de conocer a Cristo, de ser justificado por Cristo y de necesitar más de Dios. Es fantástico como cada bienaventuranza se encadena una con la otra para traernos la plenitud interior. Cada una comienza con la palabra bienaventurados, dichosos. Observe, la primera habla de que son dichosos los que descubren su propia pobreza de espíritu y acuden a aquel que solamente le puede traer la plenitud. Luego dice que son dichosos quienes frente al reconocimiento de sus pecados derraman lágrimas de arrepentimiento y reciben la consolación del Señor. Luego habla de que son dichosos quienes experimentan el control de su carácter por el Espíritu y viven una vida de mansedumbre. Y ahora nos dice que son dichosos quienes encontrándose con Jesús desean su presencia y su justicia. Todo apunta al interior. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados para tener una relación con Dios. El pecado ha roto esa relación y esa insatisfacción que nos trae cualquier experiencia o cualquier reemplazo, solo podemos llegar a tenerla cuando encontramos con Dios. Seguramente me están escuchando jóvenes, personas que sienten hambre y sed, porque están buscando reemplazos que cada vez trae mayor insatisfacción. Bueno, aquí está Cristo mostrándonos la verdadera satisfacción garantizada del alma. Él mismo, su presencia y su justicia. Entrando ya en este tema puntual de hambre y sed de justicia, uno mira aquí Jesús cómo enseñaba con cosas comunes de sus oyentes. Suelo decirle a los predicadores y a los maestros de nuestra iglesia que necesitamos enseñar como Jesús, con la profundidad del Señor y con la simpleza de tomar elementos de la vida práctica para enseñar estas verdades. ¿Por qué Jesús en el versículo 6 de este capítulo 5 de Mateo habla de hambre y sed para hablar de la sed interior? Bueno, los oyentes entendían con claridad estas dos imágenes. La mayoría de los oyentes eran pobres, a tal punto que comían, en muchos casos, carne una sola vez por semana. La falta de agua en el tiempo aquel y en la tierra de Palestina, con los fuertes ventarrones y polvaredas, hacían que la gente tenga mucha sed. La garganta se secaba a tal punto que el hambre y la sed eran necesidades profundas. Jesús toma estos elementos como apetitos constantes de ellos y los lleva a la parte interior diciendo: bienaventurados los que tienen sed de Dios, los que le buscan, los que tienen hambre de Dios. Notablemente cuando uno tiene hambre y sed física y come o ingiere líquidos, deja de tenerlo. Aquí hay algo especial. Cuando uno conoce la presencia de Dios, tiene hambre y sed de Dios, y cuando es saciado, tiene más hambre y sed de Dios, porque le quiere conocer más. Es maravilloso cuando en Juan capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que de la plenitud de Dios tomamos todos gracia sobre gracia. Y entonces cuando uno habla de satisfacción garantizada, está hablando de la sed y el hambre interior que todos tenemos. Probablemente los problemas de la vida, la insatisfacción interior, las malas decisiones nos han llevado a buscar satisfacción en cuestiones materiales, en música, en noche. Probablemente hemos caído en pecados oscuros. La culpa, el dolor es parte de nuestra experiencia y sentimos interiormente un hambre y una sed que nada de este mundo nos puede saciar. Fin de la búsqueda. Fin de la búsqueda. Cristo está al alcance de todos. Está golpeando la puerta del corazón de todos nosotros para traernos la verdadera satisfacción interior, su misma presencia. Y yo quisiera hablarle en estos minutos que nos quedan 3 aspectos de la satisfacción garantizada que da Dios. En primer lugar, tiene que ver con una justificación posicional, porque hablamos de hambre y sed de justicia, y esto tiene que ver con el perdón de Dios, con la saciedad que trae el perdón de Dios, una justificación posicional. En segundo lugar, el segundo aspecto de esta satisfacción garantizada tiene que ver con una
justificación experimental. Y esto tiene que ver con la presencia de Dios vivida cada día por el cristiano. Y en tercer lugar tiene que ver con una justificación eterna. Y esto me habla de la proclamación que tenemos que hacer del Evangelio y de la esperanza que tenemos. Así que aspecto número 1, una justificación posicional. Aspecto número 2, una justificación experimental. Y aspecto número 3, una justificación eterna. Cuando experimentamos estas 3 áreas de la justificación, nuestra hambre y nuestra sed de justicia es completamente saciada. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el primer aspecto que nos trae y nos da la satisfacción interior y calma nuestra sed es la justificación posicional. ¿Qué es esto de la justificación posicional? Bueno, es lo que el apóstol Pablo escribe en la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Sin duda Jesús está hablando aquí, la palabra de Dios nos está hablando de la profunda necesidad que tenemos todos de ser perdonados y libertados. Cuando Jesús enseñó esta cuarta bienaventuranza, la sociedad israelita tenía una profunda carga de culpabilidad. Todo esto surgía de toda la enseñanza de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, que habían llenado de ritos y preceptos. Los fariseos sacaban más de 613 preceptos a cumplir de la ley. Imposible cumplirlo. Ni ellos lo cumplían. Esto traía una profunda culpa en el corazón, de tal manera que la necesidad más grande del alma era la justificación posicional. Sentirme que aunque soy pecador, por la sangre de Cristo recibo su perdón y por fin puedo ser justificado ante un Dios que me trae paz con Dios. Claro, el mismo Nicodemo, un maestro de la ley, fue de noche a buscar al Señor para buscar esa justificación personal para entrar al cielo. Todo lo que enseñaba no le alcanzaba. Es interesante en Marcos capítulo 2, aquel relato fantástico en aquella casa de Jerusalén con techo plano donde Jesús estaba enseñando, la multitud llenó la casa, llenó los alrededores de la casa, así que 4 hombres trajeron a un paralítico, hicieron un agujero en el techo, lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. Pare un minuto el relato, imagínese Jesús enseñando y de pronto sienten ruido en el techo, empieza a caer polvo, pedazos del techo, bajan el paralítico y toda la gente mira a Jesús y mira al paralítico. Si hubiera estado usted conmigo allí, ¿qué estaría esperando en ese momento? Y usted y yo estaríamos esperando que la mayor necesidad de ese hombre sea saciada. ¿Y cuál era la mayor necesidad de ese hombre a nuestros ojos? Que vuelva a caminar. Pero Jesús dice otra frase. Lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. A partir de ese momento, 2 pensamientos. La gente común diciendo: Señor, gracias por perdonar los pecados, pero este hombre quiere caminar. Y el murmullo de los judíos y los fariseos empezando a decir que había una blasfemia. ¿Quién es este para perdonar pecados? Porque Jesús utilizó la palabra perdón que solamente Dios podía traer. Y entonces, en medio de toda esa circunstancia, Jesús dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel comenzó a caminar. Pero en realidad Jesús quiso enseñar que la justificación interior, el perdón de los pecados, la limpieza del alma, el quitar la culpa, era la mayor necesidad. Y allí solamente su alma sería saciada. Podía caminar toda la vida y si no tenía el perdón de los pecados, toda la vida se sentiría vacío. Claro, nosotros somos incapaces para ganar una posición justa ante Dios porque todos nosotros volvemos a pecar
una y otra vez, y nuestros hechos y nuestras obras jamás pueden cubrir nuestra culpa. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 64, versículo 6, toda nuestra justicia son delante de Dios como un trapo de inmundicia. Es más, todo el ceremonial y los ritos que los sacerdotes judíos llevaban al pueblo para tratar de quitar la culpa era absolutamente insatisfactorio. El mismo profeta Jeremías en capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Había una niña que necesitaba sentir el perdón de sus pecados, la justificación interior por la culpa que sentía. Entonces preparó una jarra con agua y jabón, revolvió mucho la jarra, la llevó a la mamá y le dijo, mamá, si tomo esta jarra de agua y jabón, todos mis pecados van a ser lavados y la oscuridad de mi vida se va a convertir en blanco como la nieve. Y la mamá le dijo, ay, hija mía, aunque tomes litros y litros de agua con jabón, el único que puede perdonar tus pecados es Jesús. Job pregunta esto. En Job capítulo 9, versículo 1, está la pregunta de la justificación interior. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Dice Job, no hay manera, salvo que pase por la cruz. Claro, porque en medio de una situación irremediable, la única manera de rescate es la que el profeta Isaías dice en el capítulo 53. Recuerde conmigo, querido amigo, hermano, estas palabras. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, Jesús, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Profecía de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 6. La cruz fue el lugar del rescate, el lugar del perdón, el lugar de la justificación. Cuando una persona viene a los pies de la cruz y pide perdón por sus pecados, cuando alguien que está lejos vuelve a Cristo y confiesa sus pecados, cuando un cristiano, sintiendo que le falló al Señor, viene al Señor y confiesa sus pecados, experimenta las palabras del Salmo 32:1. Cuando David dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Jesús sabía de este salmo, claro que sí. Por eso dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la justicia que recibimos cuando acudimos a Jesús y experimentamos la paz de Dios. Quizá muchos de los que me escuchan sienten que la vida está marcada por culpas, por errores, por situaciones que nunca quisimos vivir y estamos llenos de indignidad, enojados con nuestros seres queridos, confrontados en la familia, tal vez enojados con Dios. Saben que el apóstol Pablo era un ejemplo de esto. Su vida pasada lo condenaba. Luego de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, necesitaba experimentar la justificación posicional y personal, porque nada de todo lo que había hecho, creyendo que agradaba a Dios, podía cubrir la multitud de sus pecados. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, haciendo una autorreferencia de su vida, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahora habla de su pasado, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El doctor Hendrickson hace una paráfrasis de este versículo y dice estas palabras. Pablo quiere decir esto. Confieso mi gratitud a quien me dio fortaleza, a Cristo Jesús, que me tuvo por digno de confianza y me designó para estos ministerios, aunque anteriormente fui un desenfrenado agresor,
blasfemo y perseguidor. ¡Qué maravilla cuando experimentamos la justificación y el perdón de Dios! Quiero decirte algo. Humanamente, Pablo nunca hubiera podido perdonarse a sí mismo frente a los asesinatos, frente a todo lo que le hizo a los cristianos en su locura como perseguidor de la iglesia. Pero la infinita misericordia y gracia del Señor fue un torrente que le trajo justificación posicional y personal. Quiero invitarte en este tiempo a que la sed de justicia personal que tienes en tu alma vengas a Cristo y lo puedas experimentar. Hablamos de una justificación posicional que solo la sangre de Cristo nos puede dar, aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que resucitó al tercer día, aquel que derramó su sangre por nosotros, aquel que nos puede perdonar. Pero también la satisfacción garantizada tiene que ver con una justificación experimental. En el Salmo 16 el rey David dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 1? Unos versículos posteriores a esta bienaventuranza dice: guárdense de vuestra justicia delante de los hombres. La palabra justicia que utiliza Jesús allí tiene una forma muy especial aquí. Abarca lo legal, lo ético, la vida, la conducta, la experiencia, las buenas obras. En realidad lo que Jesucristo quiere decir, miren, la justificación experimental tiene que ver como resultado del perdón que tenemos por Cristo, de haberle recibido por la fe, y a partir de este momento en la presencia de Cristo hay un cambio tan grande que esa justificación experimental nos hace distinto. Por eso en el versículo 20 del capítulo 5 el mismo Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entran en el reino de los cielos. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque es precisamente la justificación experimental lo que no habían vivido los fariseos. Estaban llenos de religión, pero no tenían a Cristo. No podían tener una justificación ni posicional ni experimental, porque no tenían el perdón del Señor. Miren, la justicia a la cual habla Jesús tiene que ver con el corazón. La de los fariseos era de la apariencia externa. La de Cristo era genuina. La segunda era falsificada. Pablo lo dice claramente en este relato: doy gracias a Cristo, mi fortalecedor. Está queriendo decir, no merezco esa justificación, pero Cristo me la dio, y a partir de ese momento puedo vivir en su presencia la fortaleza, el cambio de vida, la transformación interior. Es interesante el concepto. Jesús dice que los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Se está queriendo decir, miren, los que tienen esta hambre, cuando conozcan a Cristo, van a ser completamente satisfechos. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 15, el autor a los Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Quién sino Cristo? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Lo que está queriendo decir, estamos llenos de debilidades, estamos llenos de miseria, pero el perdón de Cristo nos hace santos delante de Dios. Y además tenemos un Dios que es real, que nos conoce, que nos comprende y que hace que esa sed interior, al conocerla en su presencia, nos va cambiando día a día. Esta es la clave: vivir la presencia del Señor. Esto es la justificación experimental. Es lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Cada mañana con mi esposa Esther estamos llenos de hambre y sed de la presencia del Señor. Aquel tiempo que pasamos en oración juntos a Dios, abriendo su palabra, sintiendo que Él nos habla, revelando nuestros errores, dándonos nuevos desafíos, es irreemplazable para nuestra vida. Desafío a todos mis oyentes que traten de pasar media hora en oración, que tengan un momento personal donde beban de la presencia de Cristo y sientan que la sed es saciada.
La justificación experimental es lo que trae satisfacción garantizada. Hablamos de una justificación posicional, el perdón de los pecados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En segundo lugar, hablamos de una justificación experimental. Y esto tiene que ver con la presencia de Cristo en nuestra vida. Decía David en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero finalmente hablamos de una justificación eterna. En 1 Corintios 1:30 el apóstol Pablo dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. En Romanos capítulo 5, versículo 2, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios el uno, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. Claro, esta es la justificación eterna, es saber que tenemos un lugar en el cielo, es saber que todos aquellos que venimos a Cristo experimentamos no solamente en esta tierra el perdón que nos trae paz con Dios, la presencia de Cristo que nos llena el alma, sino también tenemos una justificación eterna. El día que dejemos este mundo, tenemos entrada. ¿Qué nos va a preguntar Cristo cuando estemos en el portal del cielo? ¿Cuánto hicimos? ¿Qué religión tenemos? Lo único que nos va a preguntar es si experimentamos el perdón de Cristo, porque en el cielo entran pecadores justificados por Cristo. Por eso quiero terminar hablándole a aquellos que sienten que la vida es un gran vacío. Aquellos que sienten que las culpas de los pecados los han aplastado, que los errores de la vida te han traído tanta insatisfacción. Quizás me estás escuchando y encontraste un reemplazo que cada vez te trae mayor insatisfacción. No busques más, no corras más. Vení a los pies de la cruz, como aquella mujer en Juan capítulo 4. ¿Te acordás? La mujer samaritana vino con un cántaro vacío, símbolo de su corazón, y escuchó las palabras del Maestro. Cualquiera que bebiere del agua que tú traes, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a Jesús en este tiempo. Vamos todos a Jesús para experimentar la satisfacción del alma. Así que vamos a orar los que somos de Cristo, buscando su presencia, los que estamos lejos, volviendo al Señor. Pero si me escucha alguien que todavía nunca tuvo un encuentro con Jesús, quiero invitarte a que ores conmigo allí donde estás, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y allí donde estás, pedile perdón por tus pecados a Cristo. Pedile que llene tu alma. Ora conmigo, decile así: Señor, estoy tan vacío, estoy lleno de culpas, reconozco mi pecado. Señor, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón para que me llenes, para que me salves. Señor, te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.